Ingreso en el cuarto y los veo durmiendo profundamente uno al lado del otro. Lo recuerdo bien, puesto que fue una de las últimas veces donde les vi dormir juntos. A los pocos años, mi madre nos dejaría de una abrupta manera. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Buenas noches, amigos, en sintonía de la noche alquina paranormal. Al igual que muchos, prefiero que mi nombre quede alterado, ya que vivo en esta comuna y estos temas en algunas personas causan curiosidad, pero la amplia mayoría no consigue más que burlas y sospechas. Comparto con una persona que en uno de sus relatos mencionó que si estas experiencias no las has vivido, difícilmente las podrías comprender. Soy un hombre de mediana edad, aún no cumplo mis 40, con una hermosa familia, un hogar, trabajo estable y mascotas las cuales cuidar. Creo que tengo todo lo que un hombre normal aspira a tener cuando deja atrás la etapa de inmadurez y comienza a pensar en cómo desea vivir su vida y trabajar para ello. Muchas veces creemos que los miedos, temores o ansiedades de pequeño se quedan ahí, en esta tierna edad donde nuestros padres velaban por nosotros, nuestro alimento, salud, vestimenta y educación. Ni de trabajar debíamos preocuparnos, puesto que a la gran mayoría todo se nos entregaba a cambio de deberes que ya en la adultez nos parecen bagatelas. Aún así hay temores que nos acompañan toda la vida, traumas que no pueden quedar en el pasado. En mi caso, un ser que no tan solo me hostiga a mí, también a los míos. ¿Has escuchado hablar de los doppelganger? Es una palabra alemana que significa doble. El doble de una persona, pero en su versión fantasmagórica y muchas veces maligna. No lo puedes ver, no lo puedes tocar. Sin embargo, lo sientes, lo escuchas. Sabes que está ahí y se hace notar de las más distintas maneras. Si pudiese remontarme a la primera vez en que comencé a experimentar esto, estaría mintiendo, puesto que no lo sé. Pero sí puedo compartir el primer recuerdo que guardo de esta entidad. Tenía no más de 12 años y despierto por la noche producto de una intensa luz que se colaba por la rendija de la puerta de mi dormitorio. A pesar de mi escasa edad, era consciente que no teníamos luz de esa potencia en casa, por lo cual me levanté y decidí investigar cuál era el origen de aquella luminosidad. Abriendo la puerta de mi cuarto, aquella luz desaparece, aunque veo cómo el pasillo que lleva al dormitorio de mis padres se iluminaba, con la misma intensidad. Comienzo a seguir aquella luz, y logrando llegar al pasillo, ésta vuelve a apagarse. No fue todo, ya que tan pronto desaparece esta luz, se abre la puerta del dormitorio de mis padres. Ingreso en el cuarto, y los veo durmiendo profundamente uno al lado del otro. Lo recuerdo bien, puesto que fue una de las últimas veces donde les vi dormir juntos. A los pocos años, mi madre nos dejaría de una abrupta manera. Ingreso a la habitación y siento una suave voz a mi espalda, una voz familiar que aún recuerdo, y la recuerdo bien, ya que aquello que escuchaba era mi propia voz. Acuéstate, duerme, descansa. Con 12 años obedecí y caí profundamente dormido. Soñé con mi padre. Nos encontrábamos en un centro comercial subiendo unas escaleras mecánicas interminables. Por esos años era una novedad, puesto que la regla general eran las escaleras anchas, comunes y corrientes. Subíamos con mi padre aquellas escaleras y en la planta superior nos esperaba un hombre de traje, con un sombrero guaso, pero elegante. Le sonreía a la distancia a mi papá, mientras agitaba animadamente su mano derecha. Una vez arriba, este hombre saluda afectuosamente a mi padre, mientras su mirada no se despegaba de mí. Yo ya me tengo que ir, Richard. Cuida a tus cabros chicos. A la Moni. ¿Para dónde vas, Juan? Vos salís bien, pero ahí te voy a esperar. Pégame 3 palmadas y sabré que fuiste a verme. Tras ese diálogo, el hombre de traje tomó rumbo a la siguiente escalera mecánica y se dirigió a un nivel superior, dejándonos a mi padre y a mí atrás, mientras le veíamos ascender. A la mañana siguiente desperté en la cama de mis padres. Ninguno de ellos estaba ya en el dormitorio, por lo que una vez me levanté, me dirigí a la cocina a desayunar con ellos.
El olor a pan tostado y quemado tan típico de mi papá impregnaba el hogar con un aroma que abría el apetito, al tiempo que la casa se llenaba de humo. Mientras comía una tostada con mermelada, escuché a mi padre quejarse de algo con mi mamá. Anoche otra vez escuché ese pajarraco del demonio. Ay, Jesús, María y José, siempre anuncia desgracia ese bicho raro. En ese momento no alcanzaba a dilucidar a qué ave se referían mis padres. Ya con los años comprendí que se referían al tuetué. De bien entrada la tarde, mi padre retornóse de su trabajo. Le vi triste, apesadumbrado, visiblemente derrotado, y sus ojos daban muestras de que estuvo llorando. Mientras mi madre le recibía en la puerta y preguntaba qué había ocurrido, este le comentaba que su amigo había fallecido la noche anterior. Recién, hace unas pocas horas, se enteró. No quise interrumpir y decidí dejarlos a solas. Eso sí, tan pronto mi padre se hubo tomado su café, me ofrecí para acompañarle al velorio de su amigo. Durante el trayecto me contó cómo se conocieron, los equipos de fútbol locales en los cuales juntos jugaron, y ya ahora de adultos cómo un cáncer les separó hace 2 años. Un cáncer que anoche había costado la vida de su amigo Juan Cachaflá. Siempre me han incomodado los velorios. No me gusta ese ambiente sombrío de dolor, tristeza y arrepentimiento que muestran los dolos. Sin embargo, lo que más me impactó fue ver la fotografía a los pies de la urna de quien fuese el amigo de mi padre. Ahí estaba el mismo hombre que yo había soñado despedirse la noche anterior. Aquella voz, aquel ser con mi voz me despertó por la noche y me avisó de la muerte de don Juan, el amigo de mi padre. Mas yo callé por no entender o saber interpretar aquel sueño. Cuando cumplí los 16 años, mi madre se empleaba en una cadena de supermercados. Tenía turnos largos, pero contaba con horarios de colación y era común en ella tomar un taxi y venir a casa para comer algo, tomar una siesta y retornar a cumplir su jornada. Aquella tarde recuerdo haberme estado cepillando los dientes. Debía retornar al colegio y la hora se me hacía tarde para tomar la locomoción. En eso estaba cuando siento abrirse la puerta trasera con un ruido de llaves. Mi madre entra y se quita sus botines. Siento sus pisadas acolchadas pasar por la cocina. Abrí la puerta de su cuarto y entrar en él. Extraño, puesto que siempre pasaba a saludarme. Enjuagué mi boca y salí a su encuentro. La llamé una vez y no hubo respuesta. Al abrir la puerta de su dormitorio no se encontraba allí. Es más, la cama no mostraba señales de haberse alguien tendido. Con extrañeza fui a la cocina y tampoco allí se encontraba. Golpeé la puerta del segundo baño, pero todo estaba en el más absoluto silencio. En todo momento creí que mi madre me estaba jugando una broma, por lo cual decidí salir por ella y encontrarla en el patio. Ahí veo que sí había llegado, ya que la puerta trasera se encontraba abierta. Sin embargo, tras buscarla afuera, tampoco di con ella. «Busca adentro». Aquel susurro con mi voz una vez más estaba allí, atrás de mi nuca. Decidí volver, haciendo caso al susurro. A esa altura ya había perdido el transporte y dejado atrás las clases. Pero tan pronto entro a la cocina, ahí estaba mi madre, sentada a la mesa con su uniforme del supermercado. «¿Cómo lo hiciste? No puedo encontrarte. No te vi entrar otra vez, mamá». Siempre estuve aquí. Siempre estaré aquí. «Mamá, se me fue el bus por estarte buscando». Hijo, dígale a su papá que me disculpe. No podremos comer juntos esta noche. «¿Cómo? ¿Te va donde la abuelita en la noche?» Ya, hijo, tengo que irme. Te quiero mucho. Y sin un beso, sin un abrazo, mi madre se levantó de la mesa y se fue por la misma puerta abierta que encontré. A los 10 minutos de la partida de mi madre retornando a su trabajo, mi padre me llama al celular, descontrolado y sollozante. Me llamaba para decirme que mi madre había fallecido. ¿Pero cómo? Si mi madre estuvo conmigo. Un paro cardíaco, me contaba, mientras hacía un depósito de dinero en la caja fuerte del supermercado. A pesar de los intentos de reanimarla, fue imposible traerla de regreso. Mi madre ese día jamás dejó su lugar de trabajo. He leído mucho al respecto de los doppelganger. Por lo general se dice que son entes malignos,
pero existen aquellos que tienen una noble tarea. Quiero creer que mi madre regresó de su trabajo aquella tarde para despedirse de mí y pedirme que no abandonara a mi padre los años por venir. Tras la muerte de mi madre, las visitas, susurros y juegos, sí, juegos de aquel ser se hicieron más recurrentes. Solía hacerme creer que mi padre retornaba del trabajo, escuchaba la reja abrirse, los pasos de papá por fuera de la casa camino a la puerta trasera, puerta que era por donde siempre solíamos entrar, pero jamás entraba a la casa. En ocasiones Manfred, nuestro perro, ladraba al escuchar la reja y en más de una oportunidad me acompañó moviendo la cabeza de un lado a otro buscando al jefe de hogar, pero jamás lo encontrábamos. En otras ocasiones encendía los hornos de la cocina, daba el grifo del agua o encendía y apagaba luces. Te preguntarás cómo es posible que cuente esto con tanta holgura y ligereza. Dime que ya a mis 38 años, aquellos juegos formaban parte del día a día. Respecto a mi padre, me decía que mamá le visitaba de vez en cuando encendiendo la radio, justo en los temas con los cuales él y mi madre se enamoraron. Yo sabía que mi madre no era quien realizaba aquellas cosas, pero al ver cómo mi padre irradiaba felicidad al contarme, decidí callar. Mi padre falleció hace 5 años. Con su esfuerzo y sacrificio diario, logró darme educación, valores y una vida alejada de los vicios. Aquel año, tras la partida de él, aquel ente dejó de molestarme. Las puertas permanecieron cerradas, las ampolletas apagadas o encendidas según mi voluntad. Los hornillos de la cocina no volvieron a encenderse y los electrodomésticos por fin dejaron de malgastar electricidad. Fueron 2 años de paz que, a pesar del dolor de la pérdida de mi padre, agradecí. Aunque todo cambió hace 3 años. Conocí a quien actualmente es mi mujer y madre de mi hija. Al poco de relacionarnos decidimos convivir y empezar a formar una familia. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Producto de nuestro trabajo y la intensa rutina que ambos llevábamos, no nos daba mucho tiempo para estar en el hogar. Más bien una tarde de otoño, Lidia quebró aquella tranquilidad. ¿Por qué no recogiste la ropa si la viste en el suelo? No entiendo. Llegué hoy a la casa y estaba toda mi ropa tirada. Si la entras, déjala en la pieza de planchado, no en el suelo del dormitorio. Ese simple hecho me indicó que aquel ser había regresado. ¿Cómo explicarle a mi mujer que no había sido yo? Más bien una suerte de espectro, espíritu, ente. No, sonaría una excusa propia de un tipo que no es capaz de asumir una falta. Sin embargo, los episodios no quedaron ahí, y lo que en un comienzo fueron bromas, se tornaron en situaciones de espanto y desagrado. Retratos de ambos rotos en el suelo, vestuario de mi pareja con agujeros producto de quemaduras, un fuerte olor a podredumbre en los sumideros y el lavaplatos. Sufría de jaquecas espantosas y supe que era el momento de confesarle todo cuanto sabía a Lidia. Tan pronto me escuchó, no puso en duda mi relato y decidió dar fin a esto llamando a su madre, quien nos visitó para hacer una limpieza. Aún así, aquella cosa no se fue. Sentía celo de mi relación con Lidia y la limpieza que realizó mi suegra no hizo más que desagradar al ente. Decidimos ignorarlo y hacer nuestras vidas normales, como si este no existiera. Otro horror, puesto que aquel ser las tomó contra nuestras mascotas. Los 2 gatos se enfermaron gravemente de la noche a la mañana y uno de ellos murió en casa, producto de una enfermedad desconocida. Al otro gato jamás le pude encontrar. El hedor dentro del hogar nos hacía mantener las ventanas todo el tiempo abiertas. Las moscas eran una constante en la casa y la relación comenzaba a desgastarse, pero me rehusaba a abandonar aquella casa, el hogar donde me crié, el lugar donde mis padres tanto esfuerzo pusieron. Las noches eran una tortura. Escuchábamos los maullidos de nuestros gatos, a pesar de uno desaparecer y el otro estar muerto. Más de una vez me levanté y recorrí el patio, pero jamás di con el paradero de Black Phillip, el gato que nunca encontré. Decidí que Lidia pasara algunos días en casa de su madre. Quizá aquello calmara en parte a ese ente y de alguna manera tener el espacio para pensar en cómo resolver aquel problema en el cual estaba envuelto.
Tuve 2 días sin molestia alguna. Sin embargo, llegado el tercer día me encontraba en el baño secando el pelo con la toalla, cuando oigo pesados pasos en el dormitorio. Pasos acompañados de aquel hedor nauseabundo. Puse el pestillo en la puerta y pegué mi oído a la misma. Los pasos callaron, y a continuación 2 golpes en la puerta me hicieron saltar en el puesto. Que no vuelva. Échala. No dejes que regrese. Ahí estaba nuevamente esa voz en susurro atrás de la puerta, pidiendo con un tono amenazador que Lidia no regresara. Claramente el maullido me era familiar. Black Phillip había vuelto, pero aquellos susurros tras la puerta me frenaban de abrirle y recibir a mi mascota. El aroma era ya vomitivo en el baño y armándome de valor abrí la puerta y salí al dormitorio. Completamente a solas. El dormitorio estaba vacío. Esa noche, si bien el hedor bajó su intensidad, no quería dormir en el cuarto que compartía con mi pareja. Lo hice en el de mi niñez, el mismo en el cual no dormía hace ya varios años. El estrés de la jornada me llevó a extraños sueños donde una sombra recorría mi casa. Los maullidos del gato eran constantes y el zumbar de moscas no cesaba. Despierto asustado escuchando a aquel gato. Encendiendo la luz busqué por el dormitorio mientras sus maullidos seguían presentes. Sin embargo, no es hasta revisar bajo la cama que encuentro la raíz del hedor. Allí estaba mi mascota, muerta hace días en un evidente estado de descomposición, hinchado, grotesco, pero si bien sabía que aquello no era casualidad, era la advertencia final de aquel ser, aquel ente perverso a quien me advertía sobre el futuro que Lidia esperaba. Tras aquella noche abandoné mi hogar, con lágrimas en los ojos. Decidimos arrendar en una ciudad distinta, comenzar desde cero. Hasta ahora todo marcha bien. Nuestra hija tiene poco más de 2 años y el ente no se ha hecho presente. Al igual que la mujer cuya historia se emitió la semana anterior, creo que hay seres que habitan casas. Son celosos de sus espacios, los reclaman para sí. Sin embargo, espero que solo sea aquella casa lo que ese ser ambicione, y no mi vida o la de mi familia.